Esta va a ser una lectura de notas número 5 de inmigración. Primero hay que abrir las notas. Estas son sus notas, notas número 5. Sección número romana 1 es New Immigrants, que es nuevos inmigrantes. Empezando de 1850 a 1900 va a haber una explosión de industria en este país. Es lo que hemos hablado de época de la Gilded Age, cuando empezaron a crecer las fábricas por donde quiera, por la nueva, porque tenían muchos recursos naturales, porque teníamos nuevas invenciones, porque el gobierno apoyaba los negocios y por una población muy grande. En ese mismo tiempo, cuando creció la industria muchísimo, también crecieron la población de las ciudades, demasiado. La población de las ciudades crecieron demasiado porque vinieron muchísimos emigrantes. Como había muchos trabajos en las fábricas, la inmigración a los Estados Unidos creció. Vinieron por tres razones. Primera es por persecución religiosa, que no los dejaban practicar su religión en sus países que venían de Europa. Y aquí sí se puede porque tenemos el derecho de religión, la primera enmienda. Pero la más importante era esta, que las condiciones en sus económicas en su país estaban muy pobres, que estaban muy bajas, no había trabajos. Y si no hay trabajo, no hay dinero, y no hay dinero, no hay comida, y gente se moría de hambre en esos tiempos, en esos países. Y aquí se venían porque había mucho trabajo. Y también había mucha población en sus países de donde venían, y también no había lugares para vivir, también por eso se vinieron. La mayoría, estos nuevos inmigrantes venían del sur y el este de Europa, que son los países como Italia, Alemania, Rusia, Polonia, y Grecia. Y van a venir a trabajar en las fábricas y en las minas y las vías de tren, y va a ayudar a que los Estados Unidos crezca. Después de 1900 venían otros grupos de migrantes, que era de México, de Japón y de China, y van a seguir viniendo de aquí también. La población va a crecer más y más todavía. El viaje a América, el Journey to America, era un viaje muy difícil. Era muy largo, era en un barco, mucho tiempo, y venían demasiada gente, así, arretacados de gente, por casi 2 semanas cruzando el mar del Atlántico. Pero venían porque iba a nueva oportunidad. Y llegaban al mismo lugar, un lugar que se llama Ellis Island. La mayoría llegaron a esta isla que es Ellis Island. Esto es Ellis Island. Perdón, este es el mapa que enseña de dónde venían. De Italia, de Alemania, de Rusia, Polonia, de Grecia. Poquito de este lado, de países como España, Portugal, Francia, casi no venían, porque estos eran los reconocidos como los grupos de europeos, que eran como los alta clase. Y la clase más baja, los que le decían como chusma, es del este y el sur de Europa. Vinieron en muchísimos números. Okay. Llegaban en Nueva York, en la Estatua de la Libertad, hay un dicho que dice: dame tu cansado, tu pobre y tus grupos de gente que quieren respirar el aire libre. Porque en ese tiempo la póliza de los Estados Unidos con inmigración es que vengan todos. Querían inmigrantes porque tenemos tantos trabajos. Después, cuando empieza los 1900, va a empezar a cambiar la mentalidad sobre inmigración, que van a querer nomás ciertos que vengan. Para 1920 la idea es que ya no quieren más, tienen demasiados inmigrantes, y empiezan a pasar muchas leyes que paran la inmigración de gente viniendo para acá. Esas leyes que pasaron en 1920 son muy similares a las que tenemos ahora en 2018. Son casi 100 años después, y las mismas mentalidades sobre inmigración existen que en 1920. Right? La experiencia de un inmigrante era similar. Se tenían que tratar de hacer algo como un americano. Pero había una cosa que tenían que los hacía más difícil para hacer esto, que son unas comunidades étnicas. Comunidades étnicas es un lugar que es una parte de una ciudad, que si vas, pareces que estás en ese país de donde vienen ellos, porque se traen su cultura, que es la música, la comida, el lenguaje. Y puedes estar caminando, por la ciudad de New York, y das una vuelta en una esquina y entras a una comunidad étnica, y parece que estás en ese país. Mira las banderas de ese país, a la calle se mira cómo está en ese país, la comida, los olores, el lenguaje que oyes, la música, todo parece que estuvieras en otro lugar. Nosotros aquí en el sur de California tenemos lugares así, como la calle 4 en Santana, Olvera Street en Los Ángeles, la Placita Olvera, perdón, y esos lugares ahora son comerciales, que son lugares que vamos a comprar cosas.
o comer. Pero en ese tiempo las comunidades étnicas eran para comprar y para vivir, que eran los edificios tenían los pisos, el primer piso era para los negocios y los pisos dos para arriba de los edificios eran para vivir. La gente que venía, si digamos que venían de Alemania, se iban al lugar de New York que era de Alemania, o como de Italia, se iban a un lugar que se llama Little Italy, y ahí podías vivir en Nueva York, pero como si estuvieras en Italia todavía, no tenías que ni aprender inglés. Muchos se iban a sentir como no parte de los Estados Unidos. Outsiders es como te sientes que estás afuera del grupo porque no hablaban inglés. Y estas comunidades étnicas eran buenas porque los dejaban sentirse a gusto, que vivían en un lugar que es similar a donde vivían, pero eran malas porque no los forzaban que hablaran inglés. Los hijos de los inmigrantes muchas veces tenían poco interés en la cultura de los padres porque ellos crecían en los Estados Unidos y querían ser americanos porque aquí es América y los padres querían que fueran de la cultura de su país donde vinieron. Los nietos, ya para el tiempo de los nietos, ya eran fully assimilated, quiere decir que casi ya eran la cultura americana. Los nuevos inmigrantes seguían con su lenguaje nativo, que seguían hablando el lenguaje donde venían. Los niños hablaban en inglés en la escuela o en el trabajo en el día y cuando llegaban a la casa regresaban con el lenguaje de su país. Habían unas asociaciones para ayudar a los inmigrantes, Immigrant Aid Societies, y ellos ayudan a inmigrantes con los que acaban de llegar con algo médico, ayudan a encontrar un doctor para dónde vivir, y trabajos y escuelas se necesitaban. La educación era importante para los inmigrantes, pero el problema es que tenías que pagar. Y como no tenían dinero, no tenían dinero para mandarlos. Era importante la educación, pero no tenían dinero para mandarlos, no agarraban mucha educación los hijos de inmigrantes. ¿Qué es la reacción a estos nuevos inmigrantes? Hay muchos anti-inmigrantes sentimientos. Había mucho coraje contra ellos. Una de las razones más importantes es que el trabajo. Cuando los trabajadores americanos estaban peleando por sus uniones para agarrar un poquito mejor dinero, arreglar las condiciones del trabajo, los inmigrantes no tenían este pensamiento. Ellos venían de lugares mucho más duros y cuando venían aquí tenían la mentalidad, siquiera tenemos trabajo. Ustedes americanos son muy chiqueados, quieren más y más y más. Para los americanos su pensamiento es, estos dueños del negocio están tan ricos y ellos tienen tanto dinero y yo tengo que mandar a mi hijo de 8 años a trabajar para comer. No es justo, tenemos que pelear. Inmigrantes no tenían ese pensamiento, trabajaban horas muy largas y bien poquito dinero y muchas veces sí les quitaban trabajos a los americanos que eran nacidos aquí y había mucho coraje. También había diferencias pues, en la etnicidad, en la religión, en la cultura, la raza era diferente, las costumbres que tenían, la comida, todo, y chocaban los dos grupos. Creció un movimiento que se llama nativista. Nativista movimiento es la idea que estos grupos, esta gente se unió diciéndole que tenemos que proteger nuestros intereses contra estos de los inmigrantes. Y era muy fácil echarle toda la culpa a los inmigrantes por los problemas de la sociedad. Si había más crimen o había menos trabajos o cualquier otro problema, es muy fácil decir, oh, la culpa de los inmigrantes. Y es algo que todavía vivimos ahora. Pero lo que ellos pensaban es, todo se mejoría si estos inmigrantes se regresaban. O si estos inmigrantes cambiaban de cómo son. Y ahorita vamos a hablar de eso aquí. Pero ciertas comunidades no dejaban que inmigrantes vivieran ahí, no los dejaban entrar a ciertas escuelas, trataban de hacer leyes y reglas para que le doliera a los inmigrantes. A veces había tanto coraje de estos grupos nativistas que era físicamente ataques, que atacaban a ellos, a sus casas, a sus negocios, por el coraje que sentían. La otra cosa que te trataban de hacer es, decían, ustedes inmigrantes son muy diferentes, tienen que tratar de ser más americanos. Había un movimiento diseñado a ser inmigrantes más americanos. Había 3 modos que te podías convertir más americano, que eres Americanized, que eres hecho más americano. Uno es, todas las escuelas las enseñaban en inglés, no más en inglés. No podían hacer la lectura en cualquier otro idioma. 2, en los empleados, los dueños enforzaban que los empleados fueran a la escuela en la noche para aprender inglés y aprender la cultura americana. Y eran forzados. Ciertos dueños decían, si no vas a la escuela y emprendes el lenguaje y la cultura, te vamos a correr. Y luego la religión protestante, que es cristiana, era enseñada en todas las escuelas.
que es diferente con la religión de muchos lugares que venían de Europa, que era católica. So, trataban de hacerlos más americanos. Pero este movimiento creció porque había mucho anti-inmigrante sentimientos. Y más sentimientos crecieron, más coraje había. Querían, los nativos americanos que vivían aquí querían eliminar las culturas, la diferencia de cultura, porque decían que los inmigrantes tenían que ser más americanos. Y también porque había racismo. Porque había racismo y querían que ellos no fueran como ellos, que fueran más que nosotros. Los resultados, muchos inmigrantes sentían como mal, coraje, que tenían que tratar, los que están diciendo que tenían que dejar ir partes de su cultura, que su cultura no era buena, que su cultura no era igual de buena que la de los americanos, que tienes que ser más americanos y menos como tú, y resentían esa idea. Um, pero lo que empezó a pasar es, más pasa el tiempo de inmigración, más leyes empiezan a pasar. Primer grupo que atacaron es a los chinos. Cuando estaban haciendo las vías de tren y este trabajo los americanos no querían, los inmigrantes fueron los que hicieron las vías de tren, porque el trabajo era muy duro, vivías en afuera, porque donde van las vías de tren vas tú, y porque eran muy peligrosos. Y los chinos van a ser unos que van a venir. El gobierno le preguntó al gobierno de China que los mandara trabajadores para hacer las vías de tren. Y vinieron. Y construyeron por años vías de tren. Después de que se acabó eso, el gobierno de los Estados Unidos tenía el pensamiento que estos chinos que habían venido se iban a regresar para su casa. Y la mentalidad de los chinos que vinieron es que ya estamos en nuestra casa. Ya tenemos 10 años aquí. Nuestros hijos fueron nacidos aquí. So, los Estados Unidos, como no los pudo correr, pasaron una ley, the Chinese Exclusion Act. Vamos a parar la inmigración de China. Prohibió la inmigración de China por 10 años y cayó la inmigración de China muy baja, porque nomás dejaban entrar si eras como doctor o abogado, algo no educado. Si eres un trabajador regular, por 10 años no dejaban entrar nada. Después pasaron una ley que enseñando el coraje que tenían contra inmigrantes, nomás simple diciendo, cada inmigrante tiene que pagar un impuesto para vivir en los Estados Unidos. No más por ser inmigrante, que enseñaba que había más y más coraje. Luego en 1907 pasaron la ley de los hombres nobles, the Gentleman's Agreement Act, que puso restricciones en los japoneses y su inmigración. Y también cayó bastante la inmigración. Fueron pasar ley sobre ley sobre ley sobre ley. Y cada vez era contra inmigrantes, contra inmigrantes. La última ley, la más importante, es the National Origins Act, o también es el Emergency Quota Act. Esta ley era para controlar la inmigración, especialmente del este y del sur de Europa. Y lo que hicieron es, hicieron una lista de todos los países en el mundo y pues dijeron, de aquí para adelante, este número puede venir de este país cada año y es todo. Pusieron un límite muy chico por cada país. Si era enero y ya tu país había mandado a todas las personas legalmente con inmigración, entonces por el resto del año tu país ya no puede mandar gente. Y lo que van a hacer aquí es la inmigración ilegal. Que gente todavía quería venir, pero ya no pueden venir legal, se viene ilegal. Y de esto quiere decir de todo el mundo. Esto es algo que tenemos todavía ahora. Tenemos una lista de países. Cada año viene gente legalmente de México, porque esta ley dice que tiene cierto número. Para llegar a ese número se acaba por el año. Y por eso nació la inmigración ilegal, que gente se venía sin permiso, porque todavía había muchos trabajos y había muchas oportunidades aquí. ¿Ok? Gracias.